Muy bien, vamos ahora sí entonces a comenzar con esta serie de los atributos de Dios. Vamos entonces a la clase número 26, en esta ocasión ya será la clase número 26, de hecho es la última sesión, la última clase que nosotros vamos a tener de este tema de los atributos de Dios. Hoy estaremos viendo el tema de la perfección, la bendición y la belleza de Dios para concluir ya esta serie de clases que hemos visto a lo largo de estos 26 domingos y en los que hemos tratado de estudiar los atributos de Dios. Estamos en los atributos comunicables de Dios. Nosotros vimos en la clase anterior, en clases ya muy anteriores, vimos los atributos que describen el ser de Dios, los atributos mentales, los atributos morales, vimos los atributos de propósito, los atributos en resumen, y hoy vamos a ver estos últimos atributos en resumen que el autor, el teólogo Wayne Grudem dice, lo pone como atributos en resumen, es decir, de todo lo que vimos como que hace un resumen y dice la perfección, la bendición y la belleza de Dios. Entonces vamos a ver estos atributos en esta ocasión y vamos a aprender pues algunas cosas muy interesantes, muy hermosas en relación a lo que tenemos aquí. Muy bien, vamos a ver el primero de este atributo que se va a presentar, que es la perfección. Dice, Dios posee por completo todas las cualidades de excelencia y no le falta ninguna parte de ninguna cualidad que sería deseable para él. Nuevamente lo repito, Dios posee por completo todas las cualidades de excelencia y no le falta ninguna parte de ninguna cualidad que sería deseable para él. Y de acuerdo a esta definición se presenta, número uno, que Dios posee por completo todas las cualidades de excelencia, que Dios tiene todo lo excelente, que lo mejor lo tiene Dios, que Dios lo posee por completo. Excelencia. Nosotros vamos a entender por excelencia aquello que se conforma al carácter de Dios, porque para nosotros excelencia sería un buen trabajo, un buen sueldo, una buena casa, etcétera, pero excelencia a los ojos de Dios es todo aquello que se conforme a la perfección, al carácter moral de Dios, es decir, se refiere a sus atributos. Dios entonces posee por completo en sus atributos todo lo excelente, todo lo bueno, todo lo mejor, ¿sí? Y la otra parte de esta definición nos dice que no le falta ninguna parte de ninguna cualidad que sería deseable para él, que a Dios no le falta ninguna parte de ninguna cualidad que sería deseable para él, ¿sí? Es decir, Mateo 5:48, por ejemplo, lo presenta de esta forma. Jesús dice, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra perfecto aquí es un término griego que significa completo. Entonces se está presentando como Dios, un Dios totalmente completo, un Dios que no le falta absolutamente nada, no le falta ninguna parte de ninguna cualidad que sería deseable para él. Dios no desea mejorar en nada porque él no puede mejorar, él no tiene ni siquiera esa intención de mejorar porque él es totalmente completo. El Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto, completo es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Y nuevamente se presenta entonces en la escritura a Dios como un Dios totalmente completo, perfecto, la perfección de Dios. Entonces, la perfección de Dios nos habla de dos cosas. Número uno, que Dios posee toda cualidad de excelencia, ¿sí? Y nuevamente quiero reafirmar este punto. De hecho, en la enseñanza de Juan vamos a ver esta verdad, pero lo vamos a ver de una forma muy confrontativa. Pero vean esta verdad, Dios posee toda cualidad de excelencia. Si yo dijera, Dios posee toda cualidad de excelencia, diríamos así es, amén, etcétera. Pero yo quiero colocarlo en un tono muy realista. Y es más, hasta quisiera presentarlo como pregunta. ¿En verdad Dios posee toda cualidad de excelencia? Teológicamente sí, Dios posee toda cualidad de excelencia, todo lo mejor. Pero en verdad para nosotros Dios es todo lo mejor y ahí es
donde queda en la mesa de reflexión para cada uno de nosotros. No es que nosotros digamos, Dios es lo más importante para mí, cuando no le concedemos la importancia que Él necesita, cuando se van a atravesar situaciones en nuestra vida, un deseo, un trabajo, una intención, un quehacer, etcétera, siempre va a ser más importante para nosotros. Entonces, esto es un tanto irónico. Dios posee toda cualidad de excelencia, sin embargo, aunque Él lo tenga, no baja a la percepción humana, desgraciadamente. Y la otra verdad es que no le falta nada a Dios. Entonces, Dios tiene estas dos verdades en este atributo de perfección que lo hacen totalmente hermoso, que lo hacen totalmente deseable. Él posee toda cualidad de excelencia, todo lo mejor que tú puedas encontrar, lo vas a encontrar únicamente en Dios, y a Él no le falta nada absolutamente, ¿sí? Ok. El otro aspecto que tenemos es la bendición, o se puede entender como bendito. Y esto significa que Dios se deleita plenamente en sí mismo y en todo lo que refleja su carácter, ¿sí? Y esta verdad que nosotros tenemos en la bendición de Dios, o que Dios sea bendito, es una verdad que entonces derriba todo el humanismo, derriba todo el egocentrismo de decir, es que yo soy la niña de los ojos de Dios, es que yo soy un príncipe de Dios, una princesa de Dios, es que Él sin mí no puede vivir, por eso envió a Jesús. No, la Biblia presenta que Dios se deleita plenamente, no en el hombre, se deleita plenamente en Él y en todo lo que refleja su carácter. Entonces, dicho en un hombre sonaría totalmente arrogante, pero mencionado en Dios es totalmente válido, porque Él es Dios. Dios entonces encuentra su deleite, su plena satisfacción en Él mismo y en todo lo que refleja su carácter. Primero de Timoteo 6:15 se presenta aquí este término del ser bendito. Dice primero de Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí se está utilizando el término Macarios para bienaventurado, que significa feliz. Entonces nos está presentando a un Dios totalmente feliz, sumamente feliz, y esta realidad de que Dios es un Dios feliz. Dios entonces no es un Dios amargado, no es un policía que anda esperando a que las personas pequen para poderlos azotar con su vara. Dios es totalmente feliz, sumamente feliz, y la felicidad de Dios está basada en Él mismo. La razón de la felicidad de Dios está basada en Él mismo, en sus atributos, en sus excelencias, en sus bellezas, ¿sí? Entonces, Dios se deleita en Él mismo, y esto hace que Dios sea el Dios bienaventurado, el Dios bendito, ¿sí? Dios entonces se deleita solamente en Él mismo, en su propio ser, y eso le hace ser el Dios bendito. Y esto entonces, aplicado para nosotros, implicaría que si nosotros nos deleitamos en Dios, entonces nosotros somos benditos de Dios. Dice el Señor Jesucristo en una narración en el Evangelio, al final del tiempo dice que el Señor Jesucristo dirá, vengan benditos de mi Padre, entren al gozo del Señor. Entonces ahí está hablando de esta situación. Somos benditos del Señor, somos, es decir, sumamente felices cuando nosotros nos deleitamos en Dios, en quien es Dios, ¿sí? Todas las cosas nos van a brindar una felicidad auténtica, una felicidad legítima, una felicidad buena, pero la felicidad perdurable será aquella felicidad que está en el que es eterno, que es Dios. Entonces, cuando nosotros nos deleitamos en Dios, seremos entonces también benditos de Dios. Y vamos entonces, y esta parte de la bendición dice también, y en todo lo que refleja su carácter. Dios se deleita plenamente en Él mismo y en todo lo que refleja su carácter. De esto tenemos un ejemplo. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y vemos aquí entonces que Dios ve todo lo que había hecho, y todo lo que Dios había hecho
era conforme a su carácter, conforme a sus atributos. Entonces Dios ve toda su creación, algo extraordinario, algo externo a él. Dios no es la creación, a eso se le llama panteísmo, que dicen que la creación es Dios mismo. No, la creación es distinta, es algo que Dios ha creado. Y Dios, cuando ve su creación, dice que lo vio, todo lo examinó y dijo que qué bueno es todo esto, porque todo eso estaba reflejando el carácter de Dios. Era bueno en gran manera, igualmente como Dios. Entonces, aquí tenemos que esta bendición, este ser bendito, esta plena felicidad se refleja también, Dios lo experimenta en aquello que refleja el carácter de Dios. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Esto qué significa? Que si tú te deleitas, la palabra deleitarse significa ser moldeable, es decir, que el carácter de Dios se vaya formando en ti. Entonces vean lo que dice la definición: Dios se deleita en todo lo que refleja su carácter. Si Dios está formando tu vida, te estás deleitando en Él, está formando su carácter en Él, entonces Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, porque Él se deleita en aquello que está mostrando su carácter, que está reflejando su propio carácter, ¿sí? Muy bien. Vamos al siguiente punto, el último, que es la belleza. Y aquí en la belleza de Dios, pues es así, cierra con broche de oro, es como la cereza en el pastel que presenta este autor con el que nos hemos apoyado en estas clases, y presenta por último la belleza. Y dice que la belleza es presenta a Dios como Dios siendo la suma de todas las cualidades deseables, ¿sí? Es decir, en la perfección vemos que Él posee todo lo que es excelente. En la perfección vemos que no le falta nada a Él. En la bendición vemos que Él mismo es la fuente del verdadero gozo. En la bendición vemos que aquello que refleja su carácter es la fuente también de verdadero gozo. Y entonces, en la belleza, ya por resultado, entonces vemos que en la belleza vemos que Dios posee todo lo que es deseable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú vas a desear lo mejor lo tiene el Señor. Tú vas a desear algo que no le falte nada, a Dios no le falta nada. Tú vas a desear el gozo pleno, se busca la felicidad. Hay una película incluso en busca de la felicidad, o sea, es la descripción del hombre. El hombre busca ser feliz, busca el verdadero gozo. Lo vas a encontrar en Dios, ¿sí? ¿Quieres que tu vida sea una vida con propósito, una vida útil, una vida feliz, contenta? Bueno, refleja el carácter de Dios en tu vida y tendrás el verdadero gozo. Y todo esto hace que entonces Dios se convierta, que Dios sea lo que realmente sea más deseable en toda tu vida, porque viene a ser lo más verdadero, lo más firme, lo más real que podemos tener en nuestra vida, ¿sí? Entonces, todo buen deseo en el ser humano, toda necesidad del hombre, básicamente podemos resumir que todo buen deseo, que toda necesidad del hombre encontrará su plena realización en Dios, y nada más que en Dios, y en nada ni en nadie más que en Dios, ¿sí? Entonces, de hecho, Eclesiastés presenta este es el todo del hombre, ¿sí? Que crea en Dios, que sirva a Dios, que busque a Dios. Entonces, esta es la gran verdad que millones y millones de personas se enfrentan el día de su muerte ante esta realidad de que todo lo bueno que tuvieron, todo buen deseo que tuvieron en su vida se satisfacía únicamente con Dios y solamente con Dios, que toda necesidad se hubiese satisfecho solamente con Dios, pero para muchos será demasiado tarde, porque estarán en el lado ya de una condenación eterna, donde además del castigo que van a estar recibiendo, su conciencia les estará acusando eternamente de decirles
es, había una creación, había un creador, había un Dios, se te predicó, conociste de la palabra, etcétera, pero te empeñaste en que tus deseos, tú sabías cómo satisfacerlos, en que tus anhelos, tú tenías la mejor sabiduría para satisfacerlos. E hiciste a un lado a quien es perfecto, quien es bendito y quien tiene toda la belleza, ¿sí? El Salmo 27:4, el salmista dice algo muy, muy interesante y que esto pudiera ser una realidad en nuestras vidas. El salmista dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, una sola cosa. De todas las cosas que puedo hacer en la vida, pero una es la que yo le estoy pidiendo, una es la que ocupa el primer lugar en la lista de mis peticiones. No es mi trabajo, no es mi situación económica, no es mi empresa, no es eso. Esto es lo que yo le estoy pidiendo a Dios, y yo le pido esto solamente: que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En el pensamiento judío, en el pensamiento hebreo, se entiende, el templo venía a representar la presencia de Dios. Entonces esto no significa un templo físicamente, esto está representando, o esto está diciendo, que él está pidiendo a Dios: Señor, que siempre esté yo en tu presencia, y que esté ahí en tu presencia para contemplar la hermosura tuya y para inquirir en tu templo, es decir, inquirir en tu presencia, para contemplar lo hermoso que eres. Se necesita que para el salmista Dios hubiese sido lo más importante, que para el salmista Dios hubiese sido perfecto, hubiese sido bendito, hubiese sido hermoso, para que el salmista pidiera esto, ¿sí? La pregunta para nosotros es: ¿tú qué es lo que le demandas al Señor? ¿Cuál es la petición que gobierna, la petición más importante que tienes en tu vida? ¿Sí? Alguna situación material, alguna situación de ayúdame en mi trabajo, ayúdame en mi situación económica, ayúdame a pagar la renta, etcétera. ¿Qué es lo más importante? Y lo más importante va a determinar dónde está tu corazón. Con esto no estoy diciendo que sea malo el pedirle: Señor, ayúdame para sostener los gastos que tengo. No es malo, porque el Señor dice: pidan sus necesidades al Padre, Él sabe de qué cosas ustedes necesitan, pero aquí lo más importante es dónde está tu corazón. Y una de las formas que nosotros podemos ver dónde está nuestro corazón es incluso en lo que nosotros estamos orando. Cuando tú buscas a Dios, ¿qué es lo que predomina en esa búsqueda que tienes delante de Dios? Predomina las necesidades, predomina la intercesión, predomina las múltiples situaciones que se vienen a nuestra vida y que necesitamos orar al Señor, o predomina el que cuando estás delante de Él dices: Señor, quiero estar contigo, quiero ver tu belleza, quiero ver tu hermosura. Señor, eres hermoso, eres bello, tienes todo consejo para mí, tienes toda provisión para mí, tienes todo el perdón para mí, etcétera. ¿Encuentras en Dios esa belleza? Y vamos a otro texto, con este terminamos la clase. Salmo 73:25 dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Sí? Él pregunta y dice, voltea al cielo y dice: Señor, ¿a quién tengo? ¿Sí? Y de hecho, ¿y a quién tengo en esta tierra? Y luego dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra, ¿sí? Y esta expresión, que en verdad Dios nos ayude, Dios tome nuestros corazones, toque nuestros corazones, para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Nunca digas que ¿a quién tengo yo en los cielos?, que tienes al Señor en los cielos solamente. Nunca digas que no deseas nada fuera de Él en la tierra, cuando tu vida ni siquiera 5 minutos le quieres rendir al Señor a lo largo de tu día, cuando ni siquiera acudes a su palabra en búsqueda de su consejo, cuando ni siquiera te estás congregando en la reunión con los santos y diciendo: vamos a buscar al Señor. No seas mentiroso, no digas que nada deseas en la tierra sino solamente al Señor. La verdad de las cosas es que Dios
no está siendo ni perfecto, no está siendo ni bendito para ti, no está siendo ni siquiera hermoso para ti. Y de esto tenemos el testimonio en la expresión del salmista, donde el salmista nos deja ver que él busca en oración y demanda: Señor, concédeme esto, que yo esté en tu presencia contemplando tu hermosura. Señor, fuera de ti nada deseo. Y esto implica: Señor, he probado todo. Como dice el predicador Eclesiastés, di mi corazón a todo y encontré que en todo hay aflicción de espíritu, y encontré que nada me satisface plenamente, y que Dios entonces en verdad nos lleve a una relación donde nosotros podamos verlo como hermoso a Él, como totalmente deseable, ¿sí? Muy bien. La intención de esta serie de los atributos de Dios es precisamente para eso, para que tú encuentres en Dios todo tu deleite, que encuentres en Dios toda satisfacción, que encuentres en Dios toda la hermosura, ¿sí? Yo les recomendaría que desde la primera clase, las clases están ahí en el canal de YouTube, están a disposición. Vuelve a escucharlas, vuelve a repasar cada una de ellas, y que cada uno de los atributos de Dios lo vaya taladrando en tu corazón, para que al final, en verdad, puedas expresarle a Dios y verlo a Él como lo más deseable en tu vida, ¿sí? Para que Dios se constituya en verdad en el Dios de tu vida. Hemos visto una serie de atributos incomunicables, atributos comunicables, de una manera muy breve, pero creo que de una manera muy entendible, muy completa, al grado que puedas tú entonces caminar con el Dios al que te he predicado, con el Dios del que hemos hablado en estas 26 clases. Entonces, que Dios use su palabra y que Dios haga de cada uno de nosotros verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, y que encontremos en Él toda la satisfacción de todas nuestras necesidades. Que Dios lo haga y se lo conceda a cada uno de ustedes. Muy bien.